Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los que estáis aquí con nosotros hoy para poder escuchar esta entrevista tan especial que voy a hacerle a Martín Arosa. Sí, pero antes de que él pueda tener ese honor de presentarse y de que todos vosotros sepáis un poco lo que hace, me gustaría explicaros el por qué lo he invitado a hablar y a formar parte de esas entrevistas que hago a personas que para mí tienen algo especial y diferente a contar. Los que me conocéis un poquito sabéis que soy lo que se le llama un change maker, es decir, soy de las que cree en la necesidad de cambio y por eso muchas veces me encuentro un poco en solitario y hace unos años se me explicó que tenía que buscar aliados y entre los aliados que se encuentran en el mundo me ha parecido que Martín, sobre todo por su joven edad, nos puede enseñar muchísimas cosas porque a diferencia de otras personas, yo creo que las nuevas generaciones nos traen muchísimo aprendizaje importante a poder empezar a implementar para que los grandes dinosaurios no se extingan, sino que puedan acoger y aprender de todo eso que nos traen los que ya están más familiarizados con una variable que creo que todos ya sabemos que es el cambio. Hay una variable que se ha convertido en nuestra única constante y esa es el cambio. A partir de hoy, desde hace ya mucho tiempo, las cosas no permanecen igual y tenemos que adquirir habilidades y estrategias para poder confrontar ese cambio de una manera totalmente distinta a lo que lo hacíamos antes. Así que sin más tiempo cogido para esta pequeña introducción, me encantaría que desde tu posición, sí, como CEO, Martín, de lo alto de tus 21 años, nos hables un poquito de qué es lo que haces y cómo crees que debería, ¿no?, de cambiar un poquito la manera de liderar el mundo con esta variable que es el constante cambio. Qué bueno. Primero, gracias por tu invitación aquí y recordar que cumplí 22 años, no tengo 21 ya. Cumplí 22 ahora. ¡Felicidades! No, no, hace meses digo, ¿eh? Que no tengo 21. ¡Felicidades! Sí, sí. Y bueno, Martín Arosa es un chaval gallego, como digo yo, bueno, que ahora ya estamos posicionados fuerte y lo que hacemos es crear estrategias, escalar marcas personales y empresas vía LinkedIn. Es el vehículo que tenemos para desarrollar nuestro negocio, es nuestro modelo de negocio, escalar empresas y marcas personales en LinkedIn, ayudándole directamente a tanto a vender más como a tener más autoridad en esta plataforma. Hoy en día, bueno, gracias a todo el trabajo que llevamos, también me reconocieron hace un mes como bueno, número uno LinkedIn España a nivel de crecimiento y marketing y ventas, y por eso estoy aquí también, creo. Así que gracias por tu invitación, Karina. Bueno, si te soy muy honesta, y de hecho sabes que te envié un pequeño mensaje, me llamó la atención una muy buena campaña de marketing que hizo tu directora de marketing, ¿no? Y además me gusta mucho porque como psicóloga sin querer, ¿no? Tengo esa tendencia a escuchar el lenguaje y hablas en plural, ¿no? Constantemente hablas en plural. Estamos, construimos lo que hacemos, ¿no? Y pues tu invitación viene, ¿no? También como resultado de ese trabajo en equipo, ¿no? En la que ella ¿no?, ofreció esta oportunidad o posibilidad de cambiar tu imagen, ¿no? Y que al cambiar tu imagen, uno de los mensajes que se lanzaron, ¿no?, es que dependiendo de la imagen que ponemos, conseguimos, ¿no?, transmitir un mensaje, llegar a un tipo de personas y yo me atrevería a decir llegar a un nivel de profundidad también de relación con las personas. ¿Sí? Entonces tu imagen se cambió en ese momento a una imagen igual un poco más cercana a tu edad, ¿no? Se te quitó la americana, se te puso un jersey, ¿no? Como el que llevas hoy conmigo hoy. Y Sí. con esa imagen, a mí precisamente lo que me llegó es esa necesidad de autenticidad, porque yo como psicóloga, sí, que me dedico al acompañamiento de estos líderes que encorsetados en perfiles de alto standing, sí, con muchísimas exigencias y expectativas contextuales, acaban perdiendo esa esencia y acaban perdiendo esa motivación, eso que inicialmente los llevó a construir eso que tú ahora estás a tus inicios, ¿no? Con esa pasión y con esa autenticidad, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a pensar en, o sea, realmente aquí detrás todavía tenemos materia prima. Tenemos materia prima de la buena, de la que todavía no ha estado estropeada, ¿no? Y demasiado batallada por estrategias que
ya no sirven aquí, ¿no? Entonces me gustaría un poquito que me explicaras de qué manera, y si a lo mejor eso se quedó en una estrategia de marketing o si realmente forma parte de tu empresa, ¿sí? De esos valores que tenéis, de igual no perder esa autenticidad. Me hablas de crecimiento de marcas, pero claro, podemos hacer crecer las marcas dentro de corset, dentro de perfiles, ¿no? O de moldes que a lo mejor no encajan para todo el mundo, o podemos intentar rescatar esa autenticidad que va a marcar la diferencia. Sí. Como bien comentas, y también lo quiero ligar a la parte de que hoy en día las personas compran a personas y en LinkedIn, o sea, hablando full LinkedIn, o sea, tu imagen es tu marketing, o sea, ya no vale lo que dices, sino realmente lo que transmites. Y hablando de valores, bueno, de cultura de marca, visión y valores de las empresas, incluso de una persona, o sea, si tu perfil en este caso no refleja tus valores, ni tu historia, ni tu autoridad, o sea, no vas a existir, lo que vas a hacer es ocupar espacio y no queremos ocupar espacio, sino que queremos reflejar, o sea, un buen negocio, que es lo que tenemos y lo que tienen empresas en este caso, que son a las que ayudamos. Y los valores no se escriben en una biografía, también se demuestran con ese contenido que creamos, o sea, que reflejamos en esas marcas de tanto éxito. Y, o sea, con coherencia, hay que tener una coherencia entre lo que hacemos, lo que comunicamos y lo que vendemos. Son las tres patas que tocamos, que es qué hacemos, cómo comunicamos y cómo vendemos. Y en este caso, la marca personal, o sea, el crecimiento de una marca personal, especialmente en LinkedIn, no va solo de subir contenido, de subir post, lo que va es de construir una percepción y una buena reputación, porque es lo que comenté antes, Karina, que la gente no compra lo que haces, sino que compra lo que representas. De ahí a que tuvimos que hacer no un rebranding, no es un rebranding, sino un cambio de foto un poco más corporativa, pero más natural, o sea, un poco más natural también la hicimos. Y Por bueno, y eso eso, es lo que... por eso, sí, perdón, por eso cuando trabajas la estrategia desde tu estrategia de marketing, desde los valores, o sea, tu contenido deja de ser marketing y lo que se convierte directamente es en influencia. Eso es, eso es. Entonces, fíjate como tú me hablas, ¿no? De un rebranding, de un volver precisamente a lo esencial, ¿no? De volver realmente, que es lo que me llamó a mí la atención, ¿no? De, ok, por aquí voy yo también, ¿no? Y como os explicaba al principio, yo tengo esa Bien. etiqueta de generadora de cambio, ¿no? Tengo esa manía desde muy chiquitina de que a mí soy una inconformista. A mí las cosas no me encajan, ¿no? Nunca he encajado en un molde. Y realmente lo que veo es que cada vez estamos llegando a más ejercicios, ¿no? De poder darnos cuenta de que precisamente no encajar es lo que tiene, ¿no? Ese poder auténtico de poder hacerte visible, de poder llegar a escalar y de poder seguir creciendo como profesional, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de marcas personales. Pero entonces cuando me hablabas y me ha encantado que rescataras esa parte de los valores no se escriben, ¿no? No forman parte de un documento que va a quedar ahí perdido, sino que Eso. realmente se construyen, se defienden y, ¿no? y realmente se representan en un día a día, en lo que hago, en cómo lo hago, en cómo transmito mis mensajes, ¿no? Entonces, una de las cosas que rescatamos muchísimo, ¿no? de tu perfil es el autocuidado, ¿no? Hablas muchísimo de la importancia de hacer deporte, de que tú vienes, de hecho, ¿no? De una carrera que inicialmente te llevaba a poner el deporte por delante de todo, ¿no? Y explicas muchas veces cómo eso no ha desaparecido, ¿no? Y como psicóloga, te puedes imaginar la cantidad de veces que me lleva, ¿no? a recuperar, a que mis pacientes, ¿sí? vuelvan a recuperar esos hábitos de deporte, esos hábitos de cuidados que les van a permitir, ¿sí? reconectar realmente con eso que es esencial e importante y único en ellos para poder seguir haciendo su trabajo bien, ¿no? Entonces, explícame, dentro de todos esos valores, de todas esas cosas que tú dices que llevas a cabo en tu día a día y que practicas, ¿sí? ¿Cuáles son esos que te permiten precisamente cuidar de que Martina Rosa no pierda su esencia, esa que se transmite a través de su marca y que permite mandar el mensaje que está en la base de su empresa? Vale, primero, o sea, yo tengo aquí mi libreta que lo que está aquí escrito hay que hacerlo, eso no hay opción a que no se haga. O sea, en mi día a día te diría que llevo tres valores
bastante claros que son disciplina, lealtad y sobre todo crecimiento. O sea, cada día sí que me pongo, tanto yo como el equipo, ser un 1% mejores. Aunque haya un error o haya fallos, es un 1% mejor porque estamos solucionando fallos que no había. Es la mentalidad también. O sea, primero, disciplina porque no hay éxito si no solo hay impulsos y no queremos ser un Ferrari que va sí, por una autobahn a 300 kilómetros por hora. Preferimos en este caso ser un coche alemán, ¿vale? Y que no tiene fallos como el Ferrari, sino ser un bueno, Volkswagen que va a 120, 130 por la autopista y se mantiene constante, no el Ferrari que está en el taller o que está en gasolina, taller, cada X sitios, sino que buscamos eso, o sea, no ir por impulsos. Y luego la segunda pata, te diría que lealtad, porque en los negocios obviamente la confianza vale más que cualquier contrato escrito. Y eso lo tengo bien en la cabeza, bien estipulado, porque hace meses también la cagué, bueno, hace un par de años, un año, también la cagué y fue lo que me enseñó eso, que la lealtad de los negocios, muy importante. Y por último, lo que te comenté, el crecimiento tanto del equipo como, bueno, mío en mi caso que me preguntaste, porque todo lo que no crece muere. O sea, tanto personas como empresas o incluso la mentalidad de cada uno. O sea, si no creces vas a, vas a apalancarte duro. Y tampoco intento ser perfecto, o sea, no soy perfecto, pero lo que intento ser es coherente. No busco Ujú. la perfección. Busco ser el mejor, pero no busco ser el más perfecto. Y lógicamente eso es lo que me hace levantar cada día sabiendo que tengo que ganarme el respeto y no esperarlo. Es es lo que te diría. Me encanta que utilizas muchas cosas que yo utilizo en terapia, sí, y ahí te da también, ¿no? Esa sensibilidad. Creo que tienes probablemente una capacidad de captar, ¿no? Algunas cosas que están, por decirlo de alguna manera, a otro nivel, son un poquito más sutiles, son un poquito más intuitivas, sí. De hecho, cuando hablábamos, ¿no? De ese cambio de carrera que hiciste en algunas de las entrevistas que has dado, ¿no? Explicabas de hay una parte de mí que me decía, es que, bueno, voy a ser uno más licenciado que va a seguir haciendo lo mismo. Hay algo que de mí que decía que podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Y de hecho, como persona relativamente joven, ¿no? Dentro de lo que es el colectivo de LinkedIn, no te fuiste a TikTok, no te fuiste a Instagram, te fuiste a una plataforma más de profesionales, más donde había igual, ¿no? Esa necesidad también de tener las cosas más claras, ¿no? Porque en LinkedIn, como bien dices, ¿no? Hay otro posicionamiento, es un poco diferente la plataforma. Pero lo más importante que me has dicho es que dentro de esa claridad, ¿no? Me hablas de metáforas como la del Ferrari, ¿no? Y el coche alemán, y me hablas de durabilidad, me hablas de resistencia, ¿sí? Me hablas de ser capaz de no tener una carrera y ganar la carrera, sino de seguir la carrera, ¿no? No es tanto el llegar el primero, sino es llegar más lejos. Es cómo vamos a montar una estrategia que nos permita llegar lo más lejos posible, porque si llegamos rápido, fantástico, pero si llegamos sin gasolina, ahí se acabó la carrera, ¿no? Y es un poco como la metáfora esta de la liebre y la tortuga, ¿no? La liebre que se confía, ¿no? Y que dice, voy a ir a tope, a tope, a tope, bueno, ya puedo parar porque tal, ¿no? Pues cuidado, porque la tortuga, ella sigue construyendo y sigue a un paso firme y sabiendo exactamente hacia dónde va, con una dirección, ¿no? No pierde el foco, ¿no? Y después me hablas precisamente de la lealtad, de ese poder confiar, ¿no? Y si yo voy muy rápido y me estropeo, eso no me da confianza. En cambio, si yo veo que pasa el tiempo y ostras, sigues ahí, y esto sigue funcionando y igual sí que no vamos tan rápido, pero ostras, pero ya hemos avanzado y ya no estamos en el mismo punto y lo voy viendo, ¿no? Eso genera lo más importante, ¿no? Que es lo que venimos a hablar un poco aquí, que es esa seguridad, y yo como psicóloga lo llamo seguridad psicológica. En inglés lo llamamos psychological safety, ¿sí? Y me has hablado de un montón de variables, me has hablado del derecho al error, del no tenerle miedo a equivocarse, ¿sí? Y entiendo que tú eso lo aplicas para ti, pero lo aplicas también como parte de lo que le explicas a tus clientes, de que no hay que tener miedo al error, porque el error forma parte de esa oportunidad para mejorar. Si no me equivoco, no sé dónde estoy fallando y no puedo mejorar, ¿no? Entonces hay una parte del olvidarse del intentar hacerlo todo perfecto y el darse cuenta de que es equivocándonos que podemos ir identificando esos puntos que hay que mejorar, pero hay que ir con esa mentalidad, ¿no? De no tener miedo al error. ¿Te he entendido bien?
Sí, sí, de hecho, o sea, la perfección yo lo llamo una ilusión que te paraliza a no hacer más. De hecho, o sea, la gente que busca ser perfecta, si te das cuenta, nunca empieza. Y los que avanzan duro, o sea, los que avanzan de forma importante, entienden que el error es el precio que vas a pagar por otra experiencia. Y o sea, es lo que tengo en la cabeza y con lo que me quedo. O sea, cada error que comete una persona es una lección que no te da ni nada, ni un libro, ni un mentor, ni un profesor, ni un curso, ni nada. O sea, si no fallas no vas a aprender y si no aprendes no vas a crecer. Y el problema es Ex- ese, que yo veo mucha gente que quiere como tener éxito sin llevar cicatrices. Y los que realmente llegan a la meta, llegan muy lejos, son los que se atreven a sangrar, por mucho que digan, no quiero sangrar, pero es así. Entonces, fíjate que ahora te voy a llevar a tu rol de CEO, ¿sí? ¿Cómo lo haces cuando se equivoca tu equipo? Porque la semana pasada tuve el honor de estar rodeado de grandes líderes de grandes empresas como Pixar, Zscaler, Salesforce. Y me hablaban desde un lugar, y lo puedes leer en mi LinkedIn porque lo compartí, ¿no? Hablaban de ese autocuidado y yo les explicaba que era súper importante para poder aplicar autocuidado el empezar por tener autoconciencia, ¿no? Yo tengo que saber en qué punto estoy, conocer qué cosas me sientan bien, conocer qué es eso que yo necesito para estar mejor, para poder realmente aplicar autocuidados. Porque si yo no sé que a mí me sienta bien correr, ¿sí? Yo no voy a ir a correr. Porque no tengo conciencia de que eso me sienta bien. Pero el siguiente, ¿no? El siguiente tema era ok, si yo me puedo autocuidar, ¿no? Y hablábamos de la importancia de ser ese ejemplo como líder, ¿no? De yo me cuido. Ok, pero a lo mejor tengo un equipo que no ha pasado por ese proceso de autoconciencia y no sabe cómo cuidarse y a lo mejor no se va a cuidar, va a acabar en estados de burnout o de depresión o trastornos de ansiedad y peor aún, se va a equivocar y va a ser mi empresa la que va a pagar el precio de esa equivocación. ¿Cómo tú, desde tu posición de liderazgo, primero de todo, modelas o acompañas o animas a que tu equipo pase a este nivel de autoconciencia de qué es lo que necesita para autocuidarse? ¿Sí? ¿Y cómo reaccionas cuando se equivocan? A ver, realmente como, o sea, como líder o bueno, como CEO, como lo queramos llamar, cuando mi equipo se equivoca, lo que no busco son culpables, no soy el, oye, has fallado tú, lo que busco son por qué has fallado, o sea, las causas. El error, sinceramente, es que no me preocupa, lo que me preocupa es que no se aprenda de ese error. O sea, como CEO, mi trabajo no es gritar ni, bueno, gritar es la palabra, ni señalar, es entender el por qué real, o sea, el por qué falló esa persona. Si fue por falta de claridad, primero, la culpa ya es mía, si es por falta de Ujú. claridad. Y si es por una cuestión de actitud, se puede corregir rápido. Se puede corregir rápido. Y el equipo no necesita tener miedo al error, lo que necesita es tener una dirección clara. Por eso, arreglar lo de la claridad, que lo arreglo yo porque no le di las indicaciones correctas, y si es por actitud, lo que comento, se corrige de forma bastante rápida. Y en este caso, la dirección que necesitan, o sea, no se puede dar con palabras, ni lo que te di antes, ni con discursos, ni con texto, lo que se da es con ejemplos, o sea, que alguien falló, aprender y ese por qué. Y yo escucho sobre todo en tu discurso y me encantará escuchar lo que la gente tiene que decir de esta conversación, porque yo escucho en tu discurso sobre todo, ¿no? Esa toma de responsabilidad como líder, ¿no? Y esa responsabilidad al final compartida, ¿no? Una de las cosas que se hablaba era que precisamente, ¿no? Este apuntar a un culpable no ayuda a encontrar una solución, sino que, bueno, sí, ponemos el dedo sobre alguien, pero y a partir de ahí, ¿cómo evolucionamos, ¿no? Hacia dónde crecemos con ese señalamiento. No llegamos a ningún lugar, ¿no? Entonces escucho sobre todo una responsabilidad compartida y esto te he escuchado desde el principio del discurso somos, hacemos, ¿sí? Somos todos nosotros, ¿no? Y esto ya en sí mismo permite una seguridad, ¿no? Un trabajo en el que si yo me equivoco, sé que puedo explicar y pedir que me den indicaciones más correctas. Que, mira, es que esto no me ha quedado claro, ¿no? Que haya la posibilidad de comunicar. Pero una de las cosas que nos explicaban estos CEOs la semana pasada
es que no se dedica el tiempo a la comunicación, que todo el mundo tiene la palabra comunicación en boca, ¿no? De los equipos que funcionan se comunican mejor. Mm. Y yo te pregunto, Martín, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis para que la comunicación forme parte de vuestro equipo, para que esto que tú explicas, ¿no? De que no hayan señalamientos, sino espacios de discursos y de reflexión compartida de cómo entre todos podemos aprender y mejorar, exista. Vale, primero creo que la comunicación es todo porque al fin y al cabo es claridad y lo que comentaba antes, dirección. O sea, puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, el mejor equipo, la mejor idea, pero en este caso, si no sabes comunicarlo, o sea, no existe tanto internamente como externamente a la hora de vender. Y dedicar tiempo a comunicar, a comunicarse, no es perder el tiempo, sino es multiplicarlo, aunque los resultados sean, bueno, un poco más a largo plazo. O sea, al final, el mundo no te paga por lo que haces, sino que es que te paga por lo que entienden que haces, en el buen sentido, lógicamente. Y de cómo nos comunicamos, pues dice más que nosotros que cualquier título, cualquier máster, cualquier tipo de diploma. Y repito siempre lo mismo, no se trata de hablar más, de estar seguido hablando, sino de hablar mejor, de ser claros, directos y coherentes. Siempre uso la palabra coherente, ser congruente entre lo que pensamos, decimos y en este caso hacemos. Por eso Entonces, comunicar no es una habilidad, es en este caso una ventaja, o sea, competitiva. Siempre fue una ventaja competitiva saber comunicar. totalmente. Pero fíjate, ¿no? Que seguimos en el nivel, te voy a apretar un poquito, con todo el respeto y cariño del mundo. Seguimos hablando de un nivel muy, muy global, ¿no? Hasta aquí hablaban en la semana pasada, ¿no? Hablaban de comunicación, ¿no? Y yo los retaba igual que te voy a retar a ti, ¿no? Les decía, fantástico, ya tenemos la teoría, el marco teórico, sabemos que la comunicación es importante, pero sabemos también de que comunicar requiere de tiempo, ¿no? Y a mí me encanta porque una de las cosas que a mí me ha demostrado que algo haces distinto, estás aquí conmigo. Y no me conoces de nada. Sí, hemos tenido la ocasión de hablar una vez, ¿sí? Y me dedicaste el tiempo y hablabas conmigo, me decías, no, no, Karina, estoy cansado, pero quiero hablar contigo, ¿no? Quiero entender, ¿de qué quieres hablar, ¿no? Quiero entender. Y aquí estás conmigo otra vez, ¿no? Y la gente que puede escuchar esta grabación es porque has dedicado el tiempo a hablar conmigo. ¿Cómo lo haces con tu equipo? ¿Cómo te organizas? Porque hoy me has dicho, no, no, Karina, te he dicho que estaba a las 7 estoy ahí. Y señores, estaba aquí puntualísimo, ¿sí? Estabas aquí a las 7 y te he preguntado, ¿y después sigues? Y me has dicho, sí, después sigo. Pero me has dicho que tenías un espacio para hablar conmigo y yo he dado importancia a esa temática y aquí estoy para hablar contigo. ¿Cómo lo haces con tu equipo? ¿Cómo te organizas para que el resto de empresas que te están escuchando, sí, puedan no solo entender la importancia de la comunicación, que creo que a nivel teórico ya lo ha entendido todo el mundo, a nivel práctico, sí, ¿cómo se hace? A nivel de comunicación de la parte práctica, te diría que lo solucionamos, los problemas que haya con claridad, con procesos y, valga la redundancia, con una comunicación más constante, una comunicación constante. O sea, cuando algo no funciona, primero se analiza, se mira y se ajusta rápidamente, porque yo tengo la mentalidad de que al éxito le gusta mucho la velocidad, mucho, Ujú. mucho. Entonces, no tenemos la mentalidad, ni tengo la mentalidad, lógicamente, en apagar fuegos, sino en construir, en este caso, sistemas que nos incendien y no en apagar fuegos. Y lo que entendí a lo largo de estos meses, o sea, de estos años, es si el equipo sabe, en este caso, por qué hacer las cosas, o sea, el por qué hace las cosas, no vale necesitar que lo vigiles, sino realmente que seas un mini mentor, sino que lo estés acompañando. Y así es como solucionamos nosotros de forma práctica y no teórica los problemas, que es no con un control exhaustivo, sino con una buena cultura de empresa. Vale, entonces, si te he entendido bien, para los que igual les cueste un poquito más entender el vocabulario que has utilizado, ¿sí? Hay sobre todo una cosa que de hecho en Psychological Safety es base y es no arrastrar los problemas, ¿sí? Una de las cosas que os comparte Martín y que creo que es importante que os quedéis es que la cultura precisamente de, bueno, nos vemos en la reunión, ¿no? En el one-to-one de X tiempo, lo que hace es que se acumulen problemas, se mezclen dificultades y que no se permita hablar con claridad de una temática en concreta, ¿no? Entonces entiendo que por tu parte si hay un problema, sí, para mí como CEO es importante que me lo reportes cuanto antes para yo Correcto. poder rectificar, clarificar y que sigamos construyendo bien y no que la pelota se vaya haciendo más grande y más compleja. En un día a día dentro de
de lo que sería un calendario, ¿no? ¿Esto cómo se traduce para ti? Porque imagínate, ¿no? Que dentro de un equipo tenemos a 10 personas que de repente tienen una dificultad o una falta de claridad en lo que tú les has dado. ¿Cómo se lleva a cabo para ti? Vale, primero medimos ese problema en cuánto tiempo tardaríamos en solucionar ese problema. O sea, no intentamos hacerlo todo, hacemos, sí, hacemos realmente lo que realmente hace mover la aguja en el reloj. O sea, destinamos tiempo a lo que genera impacto y lo que no, se automatiza o se delega, pero cuando falla algo y sobre todo cuando es cuestión de tiempo, lo tratamos con dinero. O sea, cada hora tiene que tener retorno. Que se puede solucionar en un corto periodo de tiempo con un buen análisis y bueno, en este caso sabemos y tenemos la claridad de cuánto tiempo nos va a llevar, lo solucionamos. Que no hay tiempo ni tenemos la claridad de solucionar lo que nos lleva mucho tiempo, contratamos al mejor. Punto y se acabó. O sea, sí, contratar al mejor. Yo cuando tengo un No. problema, contrato al mejor y que me lo resuelva. Alguien que pasara por el proceso que yo estoy pasando, alguien que ya resolviera el problema que yo estoy teniendo. Siempre. Entonces hay ahí una cultura de no tener miedo a delegar, a aprender de otros, a Correcto, que otras correcto. personas nos Sí, sí, puedan sí. echar una mano, ¿no? Entonces hay realmente una cultura de equipo extendido, ¿no? Hay una cultura de comunidad, puede ser. Sí, sí, es que no vivimos ocupados, lo que vivimos es enfocados, pero no ocupados. O sea, em, también tengo la mentalidad de que hay una diferencia muy grande entre estar ocupado y estar trabajando. Y preferimos estar Ujú. trabajando en vez de estar ocupado. Importante esa diferencia, ¿no? Precisamente se hablaba el otro día de una CEO, ella era hindú y ahora te meteré un poquito en la parte de la multiculturalidad, ¿no? Que confrontamos cada vez más en los equipos. Y como su jefe le dijo, ¿no? Cuando ella llegó aquí, pero era un equipo internacional, le dijo, tú quedándote en la empresa tantas horas, no me transmites que estás haciendo lo que en inglés se le dice smart working, me estás haciendo ver que eres una hard working, ¿no? Una trabajadora muy empedernida y muy dedicada, pero que no estás haciéndolo desde tu máxima capacidad y desde tu máxima, ¿no? Comprensión y claridad, sino a base de machaque, a base de machaque, a base de machaque, ¿no? Y eso ella le cambió totalmente, ¿no? Su percepción de que como líder ella pensaba que tenía que ser la última en irse del despacho, que tenía que ser la última en realmente, ¿no? Acabar todas las cosas que se tenían que hacer cuando realmente estaba dando un mensaje totalmente opuesto, que era el de te tienes que quedar muchísimo tiempo, tienes que ser la primera que abre el correo, en lugar de decir tienes que cuidar de ti, tienes que asegurarte de que eres eficiente, tienes que asegurarte de que sabes lo que estás haciendo y si no, pues delegar o pedir ayuda, pero asegurarte de que cada cosa tiene su espacio, ¿no? Pero ahí ella hablaba de cómo a veces esa mochila, ¿no? Que traemos, esa mochila cultural, esas experiencias pasadas, ¿no? Tú seguramente como contratas también a personas que vienen igual de otros procesos, ¿no? Laborales, Sí. pueden venir con mentalidades o hábitos, ¿no? O rutinas que pueden llegar a ser un poquito chocantes o distintas a lo que tú estás instaurando. ¿Cómo haces para que esta cultura, ¿no? De comunidad, de delegar, de centrarnos en, en lo que realmente, ¿no? Pues aporta y crece, sea algo compartido por tu equipo, cuando a lo mejor traen estas mochilas un poco diferentes respecto a cómo hacer las cosas? Mal ejemplo te puedo dar porque yo soy el primero y el último que se va. Entonces, Vale. sí que te diría que lógicamente no se trata de estar más horas, ni yo lo tengo que hacer, sino de lo que se trata es de crear un equipo que funcione aunque tú no estés. Por eso no tengo que estar siempre, que es delegar al fin y al cabo. O sea, pensar que ser el último en irte es liderazgo, lógicamente es un error, es una medalla transparente. Eso de soy el último, soy el líder, no. O sea, si tienes que ser el último en irte todos los días, una, no estás liderando, lo que estás es apagando medio fuegos, o dos, realmente estás medio enfermo y tienes mucho trabajo, que es lo que creo que me está pasando a mí esa parte. Pero es que no es nada malo tampoco, o sea, Jeff Bezos, Elon Musk, toda esta gente que admiro a nivel de mentalidad empresarial, hablo de la parte empresarial solo, pues esos tíos eran primeros y últimos. Entonces, tampoco puedo dar el speech yo directamente de no hay que ser el primero ni el último. A nivel de líder, ¿eh? De eso que sea liderazgo. Eso no es liderazgo, pero que lo tienes que hacer, que el número uno, en este caso el de la empresa, tiene que hacer eso.
pues es su empresa, su negocio, su proyecto. Sí. Pero también el buen líder no va a demostrar sacrificio, o sea, lo que va a demostrar es que tiene sistemas para que no tenga que pasar eso. Entonces, fíjate, ¿no? Que aquí entramos en el punto en el que se discutía precisamente con estas grandes empresas del otro día, ¿no? De cómo todavía nos falta cambiar un poquito, ¿no? Esa percepción del liderazgo, porque sin querer tenéis una fuerza, ¿no? Que yo les explicaba y por eso me encanta que seas tan honesto y te lo agradezco muchísimo, Martín, de que puedas ser honesto y decir, pues igual todavía estoy en este proceso, ¿no? Y igual todavía estoy aprendiendo a liderar de otra manera y darme cuenta de qué fuerza y qué impacto tiene mi posición de liderazgo, ¿no? Y que lo que esta señora decía, ¿no? Que realmente tiene una trayectoria mucho más grande que la tuya, sí, ella ya lleva muchos años dentro de su posición y se daba cuenta de que no sin querer, ¿no? Estaba enseñando a través de sus acciones más que a través de lo que ella quería inspirar, ¿no? Y que ella siendo la primera en abrir Slack o siendo la primera en abrir el correo, en ser la primera en enviar mensajes o la última en enviar mensajes, estaba poniendo eso dentro de una cultura de empresa, ¿no? Así es como Claro, hacemos las cosas, ¿no? claro. Sin embargo, cuando yo te escucho hablar también, ¿no? Que supongo que ahí me dices, ostras, Karina, pues todavía me estoy ajustando, ¿no? Y recordemos que Martín tiene 22 años, ¿no? Y que hay primero de todo esa fuerza, ¿no? Interior de poder decir, bueno, hay cosas que igual todavía tendré que ajustar, voy a ver cuánto me dura el Ferrari, ¿no? De mi juventud, de la falta de, pues igual de familia, de la falta a lo mejor de otras cosas que me van a llevar más tiempo, ¿no? Y que me van a lo mejor volver a cambiar un poco mi horario, pero escucho otra cosa más importante y es que me dices, es que esto es mío, ¿no? Y hay una parte que igual puede ser que tú no llames trabajar a algunas de esas horas que tú haces, sino que lo llamas más el buscar inspiración, el tener, Sí, ¿no? sí. Ese lugar de no estoy trabajando en sí mismo. Es decir, lo que tú, ¿no? Traigo en mi libreta, ya lo he acabado, pero what's next? ¿No? ¿Cuál es ese siguiente paso al que quiero ir, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que puedo crear? Y es una parte igual más de creatividad a lo que le dedicas más tiempo. Es creatividad y sobre todo crecimiento ya a nivel empresarial. O sea, no solo crecimiento de ¿cómo se llama? De conocimiento del sector, porque al fin y al cabo tenemos mucho que aprender, pero las bases en este caso ya las tenemos. Pero lo que comentabas antes del tema de no irse antes de, o sea, que debemos irnos o no confundir liderazgo con este caso, irse el último y llegar el primero, o sea, el objetivo realmente es que, o sea, no quiero ser el último en irme, lo que quiero es ser el primero en construir un equipo que no me necesite, pero para ello tengo que pasar el proceso de ser el primero y el último en irme para poder crear ese proceso. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay una, no va a haber otra. Claro, pero entonces fíjate que lo que estamos haciendo es la creación, fíjate que hablas de creación, de Claro. creatividad, es un Sí, sí, sí. proceso Sí, creativo, sí, total. pero que no necesariamente es ese modelo que tú quieres instalar a tu equipo, ¿no? Es decir, hay una parte en la que yo quiero construir un equipo que es, ¿no? Autosuficiente y que puede funcionar sin mí. Para poder crear eso tengo que pasar por un proceso, ¿no? Y sobre todo estás hablando de empresas en crecimiento, ¿no? En que hay ahí una parte en la que Sí. todavía depende más de ti, está todavía centralizado y hay igual menos, ¿no? Red, menos, ¿no? Esta comunidad que puede ir ayudándote en estos procesos e ir creciendo sin que tú necesariamente tengas que centrar en esto, sino que poquito a poco puedas ir cogiendo esa posición, ¿no? Más de liderazgo desde el yo voy a encarnar esos valores que tiene mi empresa, ¿no? Esos valores de la comunicación, voy a ser el Mm. primero que genera espacio en su agenda para que puedan hablar conmigo, voy a ser el primero, ¿no? En poder generar espacios en los que cada uno que trae sus mochilas tenga ese espacio para poder descargar su mochila y yo poder decirle, hey, esto aquí lo hacemos así, esto aquí lo hacemos así, pero para poder llegar ahí, ¿no? Todavía estoy en ese proceso de creatividad, de creación Mm. y por eso todavía me lleva más tiempo. ¿Te he entendido bien? Sí, sí, es así. Y lo que comentas de la parte de o sea, un empleado, en este caso alguien del equipo, no se va a comprometer con tu sueño, o sea, con mis sueños, si no tiene una parte del dentro, si no siente que es parte del pastel en este caso. Puedes pagarle bien, puedes motivarle, pero si no siente que está construyendo algo propio, o sea, tarde o temprano se va a ir. Y a la gente sí que se le fideliza con dinero, en cierto sentido, pero también se le fideliza con propósito y con Mm, participación. O sea,
tiene que tener un propósito claro que lo comparta con él y una participación clara que sienta que está construyendo algo. O sea, si alguien te aporta mucho, uno, o le das crecimiento o le das equity, pero algo tiene que sentir que es suyo. O sea, o le pagas extremadamente bien, más muy buenas comisiones, o le das equity de tu empresa, pero claro, eso te quita a ti. Es una parte de tira floja, tira floja, tira floja. Pero el cambio interesante está cuando un empleado deja de trabajar por horas y lo que realmente empieza es a trabajar por impacto. Y ahí sí que está construyendo equipo y no está solo ese empleado por la nómina de fin de mes. Qué bonito, ¿no? Esto que dices, el pasar al propósito. A el que tu Sí, sueño, total. ¿no? Que ¿Mm? ese es el gran soñador eres tú, ¿no? El que está construyendo el sueño eres tú, pero que empiecen a soñar contigo, que empiecen a ver su rol dentro de ese sueño, que empiecen a hacerse parte de ese sueño, parte de su propio sueño, y eso sea lo que les motive a, Claro. pues, dedicar Sí, sí. horas, tener procesos ¿Mm? creativos y todo esto, ¿no? ¿Cómo consigues? ¿Qué, qué crees que es importante para que una empresa pueda precisamente igual perder un poco ese miedo a compartir un sueño, ¿no? A compartir ese bebé, eso que nosotros, ¿no? Vamos gestando con tiempo. ¿Qué crees que puede ayudar a un líder, ¿no? A poder abrir un poquito, sobre todo ahora entiendo que hablamos de más de startups, ¿no? Más de pequeñas empresas que están construyendo desde el principio, pero que también tienen un poco ese miedo, ¿no? A que ay, es que si doy demasiado, si le dejo demasiado, se me lo va a llevar, ¿no? Y lo va a construir de otra manera, ¿no? ¿Qué les podríamos decir que pudiera ayudarles a llegar a ese punto, ¿no? Que a mí me hablabas el otro día y que se me ha quedado marcado, ¿no? El no tener miedo, porque el miedo frena, porque el miedo frena. ¿Cómo podemos ayudar a que no tengan miedo? En el ámbito empresarial te diría que para que una empresa no tenga miedo, en este caso, de comprar un sueño o de ir a por ese objetivo del sueño, primero lo que tiene que ver es que el líder cree en él más que nadie. Eso es la parte número uno, porque nadie va a invertir en una visión a medias. O sea, nadie va a invertir en una empresa que el líder está comprometido un 5. Nadie. O sea, nadie. Porque y más hoy en día, o sea, la gente invierte en energía, en resultados, lógicamente, y en convicción en esa fase de compromiso. Y si dudas tú, lógicamente el resto se va a frenar. Pero si tú te la juegas, puede ser que a nivel de propósito ellos también se la puedan jugar. Si tú te la juegas, puede ser que ellos te sigan. Y es eso, o sea, es abrir camino con ciertas acciones, que como comento es a veces jugársela. Entonces, si te Y escucho también bien, en la... Dime. no, 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 di, di, di. Que sí, comentas la parte de no dar o aprender a dar. Yo ahí tampoco te puedo aconsejar al 100% ni dar como te digo, una estrategia interesante a nivel mental porque yo no lo hice, no es que esté en proceso de querer hacerlo, sino porque no lo hice. Pero también hay que tener en cuenta de que no hay que tener miedo a dar demasiado porque no se trata solo de proteger los suyos, sino de multiplicarlo en otros. Entonces, depende de la mentalidad que tengas. Porque cuando compartes tu visión con varias personas, o sea, no estás perdiendo, estás amplificando visión. ¿Qué más da ganar 1 millón? Bueno, voy a poner un ejemplo. 1 millón, le das el 25% a alguien, que son 250, pero claro, si esa persona se une, te hace, en este caso, pues 10 millones juntos, pues el equity cambia. O sea, en ese caso el equity cambia y son, en este caso, más dinero. Te llevo al ámbito de dinero para entenderlo. Y en este caso es cuando se pasa de dirigir a una empresa a construir un cierto movimiento. Fíjate cómo me has llevado, ¿no? De ese perder el miedo a compartir, ¿no? A entrar a ese punto de el atreverse, ¿no? A la movilización y fíjate cómo has acabado en un movimiento, ¿no? Ya no estoy construyendo algo pequeño, ya estoy construyendo un movimiento, ¿no? Y el movimiento es mucho más poderoso, pero parte por de ese inicio, ¿no? Del tener el valor de decir, si yo comparto, pero lo has dicho muy bien, desde un estado de convicción, si yo estoy convencido de que eso funciona, ¿sí? Y que yo voy a luchar y que yo voy a persistir, como decías antes, con coherencia, con persistencia, con disciplina, yo sé hacia dónde voy, entonces sí que puede ser que
hayan otros que se me sumen, ¿no? Y Mm. que en lugar de ver, ¿no? Fíjate que todo esto es lo que tú bien resumías como una mentalidad y yo lo llamo un cambio de paradigma, ¿no? Pasamos de ese crecimiento, ¿no? De ese líder en solitario, de yo soy, yo hago, yo, a un nosotros hacemos. Nosotros hemos conseguido, ¿no? Que es como tú has empezado esta entrevista de hoy, ¿no? Y parte desde ese primero de todo liderazgo, desde la convicción, desde ese voy a apostarlo, yo voy a por todas, los que vengáis, ¿no? Podéis apostar conmigo, pero yo sé hacia dónde voy. Y el creer que cuando yo comparto, multiplico en lugar de pensar que me resta, ¿no? Es un cambio de paradigma, es un cambio total de concepción. Sí, no es el banquero que te dice, mete en esta acción y el tío, claro, gestiona tu dinero, te mete 100.000, pero claro, él no está apostando nada. Entonces, eso no es, eso no es una empresa. O sea, el equipo no va a seguir órdenes, lo que va a seguir son ejemplos. Porque si el líder lucha, ellos van a pelear, pero si en este caso el líder se rinde, pues van a dudar. Y eso no. Arrastrar con palabras no funciona, pero sin embargo, con energía, con esta convicción, con ejemplo, sí. Porque es como una pareja o algo, o sea, cuando esa pareja te ve dejar la piel por algo, pues no necesitan que le pidas nada, porque lo que quieren es estar contigo. Cuando tienes, o sea, en este caso, los huevos en la mesa, así.